Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a aprender a crear una web API siguiendo la arquitectura REST y lo vamos a crear con el lenguaje de programación PHP. Luego lo vamos a consumir con el lenguaje de programación JavaScript. Y antes de empezar es importante entender las partes implicadas a una API, que es el protocolo HTTP y la URL. Y además vamos a entender el funcionamiento de una API. Así que vamos a empezar. Antes de empezar es importante entender qué es una API y cómo es el funcionamiento de una API. Una API, que son las abreviaturas de interfaz de programación de aplicaciones, es una aplicación con la cual nos podemos comunicar para obtener información o realizar ciertas acciones. Actúa como un intermediario entre dos sistemas. Vamos a ver gráficamente cómo funciona una API a través de la arquitectura cliente-servidor. Por ejemplo, acá tenemos un ordenador o una computadora, o también podemos tener acá un teléfono móvil, o también podemos tener más dispositivos que tengan acceso a internet. Por ejemplo, podemos tener una refrigeradora inteligente, una lavadora inteligente. Bien, entonces esta parte sería el cliente, o como se le denomina, la parte del frontend. Y luego acá en esta parte tenemos el servidor. Acá tenemos el servidor, o la parte que se denomina backend. Y acá en medio de estos dos sistemas tenemos la API, que la API va a ser como un intermediario entre estos dos sistemas. Que sería la API. Bien, el cliente le hace una petición a la API y la API le hace una petición al servidor. Luego el servidor procesa esa petición y le envía una respuesta a la API, y la API le envía una respuesta al cliente. El cliente le hace un request a la API, o también como se denomina una petición. Petición. Y acá también vamos a poner acá request, y luego el servidor le va a enviar una respuesta, response, que vendría a ser la respuesta. Bien, acá el cliente, para que se pueda comunicar con la API y el servidor, utilizan el protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP es como el idioma que usa la web para que se puedan entender. A través de este protocolo se comunica la web, así que este protocolo tiene métodos. Tiene métodos como el get, que se utiliza para obtener recursos. Utilizan el método post para crear recursos. Utilizan el método put para actualizar recursos. Y utilizan el método delete para eliminar recursos. Entonces el cliente se comunica al API a través de una ruta
y un método HTTP. Utiliza el método get y la ruta. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de usuarios, podemos poner acá usuarios, dame información del usuario con el ID 1. Entonces la API recibe esta petición y la envía al servidor. Entonces, el servidor recibe esta respuesta. La API puede hacer una petición de esta forma a una base de datos. Por ejemplo, selecciona de los usuarios donde el ID es igual a 1. Luego el servidor recibe esta petición y envía una respuesta. Si existe el usuario, le envía. Acá le envía. Le envía los datos del usuario. Acá, por ejemplo, lista de datos del usuario con ID 1. Luego la API recibe esta respuesta y la envía al cliente. Y le envía utilizando un código de respuesta que puede ser un 200, que todo salió de manera correcta, no hubo errores, y le envía en un formato. En el caso de una API REST se envía en formato JSON, el más común, y le envía de esta forma. Por ejemplo, un nombre que le haya enviado puede ser Carlos, y luego tenemos el apellido. Por ejemplo, Torres, y también le puede enviar, no sé, correo. Por ejemplo, Carlos gmail.com, y le envía de esta forma la respuesta al cliente. Entonces el cliente recibe esta respuesta y el cliente lo renderiza en su interfaz de usuario, que puede ser de esta forma. Puede ser de esta forma. Acá el cliente tiene su barra de navegación de menú. Acá tiene su logo. Acá tiene sus menús. A ver, acá tienen su banner. Y acá puede tener sus tarjetitas de usuarios. O también puede ser una aplicación de productos, una tienda de productos. Y acá renderiza la información, pues, de acuerdo a los datos que le envía la API. Bien, así es el funcionamiento de una API. Y ahora vamos a ver las partes de una URL, porque esto es necesario para entender, para crear las rutas en una API. Entonces acá tenemos HTTPS y por ejemplo acá tienda.com. Acá tenemos la carpeta archivo.html, y acá por ejemplo estamos en una talla M, y en la sección 2, por ejemplo acá tenemos el protocolo HTTP. Luego acá tenemos el dominio, y sus partes son acá subdominio, el dominio y el dominio superior. Luego tenemos acá el puerto, y luego tenemos acá las rutas, o como se le denomina path. Y luego tenemos acá los parámetros de consultas, que pueden ser más, uno o más, o también no puede tener. Y acá el fragmento, la sección del archivo. Entonces, como ya vimos este ejemplo de cómo funciona una API,
vamos a ir a crear el código con PHP. Bien amigos, ahora vamos a empezar a crear nuestra API con el lenguaje de programación PHP y para eso yo voy a usar el entorno de desarrollo de Laragon y voy a usar el navegador web de Google Chrome y además voy a usar el editor de código Visual Studio Code. Así que vamos a Laragon, vamos a esta carpeta y acá creamos una nueva carpeta con con el nombre de, por ejemplo, backend. Y vamos a darle clic derecho y vamos a abrir con una terminal y escribimos este código. Code y un punto para abrir el editor de código en esta carpeta. Acá ya nos abrió el editor de código y no tenemos ni un archivo, así que lo vamos a crear. Vamos a ponerle el nombre index.php, que es el archivo principal. Y ahora vamos a necesitar dos extensiones para que nos ayude a revisar el código. El primero es PHP, este de acá, PHP Intelligence, y el otro, la otra extensión que vamos a usar es ThunderClaim, que es este de acá. Esto nos va a servir para poder hacer una simulación de un cliente. A través de esta extensión vamos a acceder a a las URLs de nuestra API. Por ejemplo, acá yo tenía una petición que estaba haciendo y acá lo dejo. Lo abren en esta parte. Y acá, si no hacen una nueva petición acá. Bien. Ahora vamos a crear la estructura básica de PHP, que es esto. Y vamos a ver si está funcionando, mandando un mensaje de hola. Y vamos acá, vamos a la web y vamos a localhost. Y acá tenemos backend y está funcionando. Pero nosotros lo vamos a hacer desde la extensión ThunderClaim para no estar yendo a Google. A menos que sea necesario. Ya. Ahora sí está funcionando porque nos manda el mensaje hola. Ahora vamos a mandar un mensaje en formato JSON y para convertir un arreglo de PHP a formato JSON usamos el método de JSON encode y acá, por ejemplo, mandamos un mensaje, message o mensaje en español, vamos a hacerlo en español y ponemos acá, bienvenido, perdón acá, ahora sí, bienvenido a mi primera API con PHP. De acá punto y com. Ahora sí, si nosotros vamos acá y hacemos la petición, nos va a mandar este mensaje en formato JSON. Porque el servidor está enviando este mensaje al cliente. El cliente es ThunderClaim. Bien, ahora vamos a verlo desde un navegador web. Si vemos, nos muestra de esta forma. ¿Y cómo podemos hacer para que nos muestre todo bonito? Que es para que el navegador entienda que es su código en formato JSON. Lo hacemos de esta manera. Usamos el método header, perdón, header. Acá. Y acá ponemos content type y ponemos acá application JSON. Este código hace que la respuesta del servidor sea en formato JSON. O sea, es una indicación. Actualizamos y nos muestra de esta manera. Y para verlo más bonito, nosotros podemos descargar una extensión acá y descargamos una extensión que se llama JSON Formatter. Acá está. Y lo vamos acá a añadir a Google
y añadir extensión. Bien, luego acá actualizamos y nos muestra de esta manera más bonita. Bien, ya sabemos cómo convertir un arreglo de PHP a JSON. Ya sabemos cómo indicar que la respuesta de este servidor va a ser en formato JSON. Ahora vamos a aprender a capturar el método HTTP con el que vamos a recibir los endpoints. Ahora ponemos acá de esta forma y usamos la variable de PHP server y acá ponemos request method y punto y coma. Ahora si nosotros vamos acá y seleccionamos método get, como ya les comenté antes, vamos a usar nosotros solamente estos cuatro métodos: get, que es para obtener recursos; el post es para crear; el put es para actualizar; y el delete es para eliminar. Y también este de acá, la opción que vamos acá y hacemos send y me muestra acá el método get. Es la respuesta que se está enviando. Si acá agrego el post, vamos a dar post, put y delete. También me va a enviar los otros métodos que hay. Pero en este caso no solamente vamos a ver cuatro métodos. Así que con esto nosotros podemos crear con una estructura condicional switch y acá vamos a guardar este valor en una variable que le vamos a poner nombre método. Y acá hacemos esto, switch, y de acuerdo al método vamos a crear los casos. En el caso del método get vamos a mandar un mensaje en formato JSON de esta forma. Y acá ponemos acá mensaje. Y por ejemplo, nuestra API puede ser de usuarios. Ponemos acá el mensaje. Perdón, acá es así. Lista de usuarios. Y acá punto com. Y luego acá le ponemos un break. Ahora si nosotros vamos acá y hacemos una petición, me manda este mensaje. La lista de usuarios, porque el método get se utiliza para obtener recursos, es decir, obtener datos. Ahora vamos a ver el caso post. Y acá vamos a mandar un mensaje. JSON encode. Y vamos a poner mensaje. Vamos a poner, este método se usa para crear un recurso, así que vamos a poner un mensaje simulado que hemos creado un usuario. Usuario creado correctamente. Y acá punto y coma y le damos un break. Así que si nosotros vamos y hacemos una petición post a esta URL, nos va a mostrar usuario creado correctamente. Ahora lo mismo hacemos con el método put y mandamos el mensaje, pero esta vez será usuario actualizado correctamente, porque el método put se utiliza para actualizar recursos. Es decir, podemos actualizar un producto, un usuario, un pedido, el estado de un pedido, etc. Ahora vamos a ver acá el método delete, pero antes vamos a probar. Acá nos muestra el mensaje de usuario actualizado correctamente. Vamos a ver acá delete. Oh, acá mandamos un mensaje JSON encode mensaje y ponemos acá usuario eliminado correctamente. Bien amigos, ahora que ya aprendimos a capturar el método,
Ahora vamos a aprender a capturar los datos de entrada que envía el cliente. El cliente va a enviar a nuestra API los datos en formato JSON y nosotros vamos a convertir esos datos en formato JSON, lo vamos a convertir en arreglos de PHP. Y lo hacemos de esta manera. Creamos una variable input y acá utilizamos este método que es JSON decode, que lo que hace es que un, un código en formato JSON lo convierte a arreglos. Y acá utilizamos el método file get content y acá ponemos de esta forma php input y acá le agregamos true para que este contenido lo codifique a un arreglo de PHP y no a un objeto, porque si no le ponemos lo va a convertir a un objeto. Ahora nosotros vamos a probar esto en esta parte, en el post. Para mostrarlo vamos a poner acá contenido igual y acá agregamos el input. Ahora si nosotros vamos acá y hacemos una petición post y vamos a send, bueno, acá no va a tener nada y le agregamos en enviar los datos y nos va a mostrar acá usuario creado correctamente, pero el contenido nos va a mostrar nulo porque no estamos enviando contenido. Acá en el cuerpo no estamos enviando, está vacío. Por eso nos pone la variable null. Entonces nosotros vamos a agarrar el contenido que tenía antes acá y le vamos a enviar este ejemplo. Eduardo, el nombre en el apellido Torres y correo eduardo@gmail.com. Y si yo le agrego enviar, acá nos va a mostrar el contenido de las reglas. Ahora está funcionando. Ahora, ¿cómo hacemos para eh, crearle un ID? Porque acá nos crea sin el ID. Nosotros lo vamos a hacer de esta forma. Acá vamos a agregar. O le vamos a cambiar mejor la variable a datos. Datos y le vamos a agregar acá un nuevo campo que va a ser el ID. Y lo vamos a hacer de esta forma run. Es así. Y ahora acá run 0 y acá 9, que el ID que se va a crear va a ser de manera aleatoria. Yo acá envío, um, perdón, acá tenía que cambiarlo. Ahora sí, ahora sí nos muestra. Cada vez que yo le envíe los datos, el ID va a cambiar porque va a ser de manera aleatoria. Ahora, ¿cómo agregamos estos datos a un arreglo en PHP? Para eso vamos a crear nuestro arreglo de lista de usuarios y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos acá a agregar el ID. Vamos a poner el ID 1 en el nombre y lo vamos a poner, por ejemplo, Fernando. En el apellido vamos a poner FL y el correo le vamos a poner fernando@gmail.com. Acá le vamos a poner .com. Acá ya tenemos un usuario. Le vamos a agregar otro por si acaso acá con el ID 2. Nombre le vamos a poner por ejemplo Brian.
Brian Torres. Y en el correo va a ser Brian. Ahora sí, estos datos va a ser la simulación de la lista de usuarios que tendríamos en nuestra base de datos. Y acá nosotros en el método get lo podemos mostrar también. Contenido. Y acá ponemos usuario. Ahora, hasta ahora hemos creado el método post, pero no se está agregando a nuestra lista de usuarios. Y acá hemos agregado a la respuesta el contenido de usuarios cuando hacemos el método get. Si nosotros vamos acá en el método get, nos muestra la lista de usuarios. Lista de usuarios y nos muestra el contenido. Y cuando hacemos un post en el método get, nosotros no es necesario enviar el cuerpo, porque con el método get nosotros obtenemos información. En cambio, con el método post, que nosotros creamos información, si le tenemos que enviar acá en el cuerpo los datos. Entonces yo hago la envío y me muestra acá, usuario creado correctamente, y me muestra el contenido del usuario que se ha creado. Ahora, ¿cómo yo agrego este usuario a nuestra lista de usuarios? La agrego de esta forma. Para usuarios, acá un arreglo y le agregamos acá datos. Ahora acá se supone que ya se debería guardar en la lista de usuarios, pero no se va a guardar porque en PHP los arreglos se actualizan cada vez que hacemos una petición, y entonces para eso nosotros vamos a usar variables de sesión para que se guarden. Así que lo hacemos de esta forma: sesión start, y acá vamos a crear una condición. Vamos a crear una condición para crear una variable de sesión que tenga el nombre usuarios, y para eso vamos a usar el método isEt. Si no está definido esta variable de sesión, la vamos a crear. Si no está definido, entonces nosotros, por ejemplo, si no está definido, nos va a mostrar un falso, y acá lo negamos para que entre a esta condición. Entonces, si no está definido, acá lo creamos de esta forma: sesión usuarios, y este arreglo lo guardamos acá. Y acá usuarios guardaríamos en la variable usuario, guardaríamos la variable sesión. Ahora, ¿qué hace este? ¿Cómo vamos a explicar este código? Ya, si no existe la variable de sesión usuarios, lo crea. Pero si ya existe, solamente vamos a guardar esos datos en nuestra variable usuario. Entonces, ahora nosotros qué hacemos acá, lo estamos guardando en nuestro arreglo de usuarios, pero para que se guarde en la variable sesión tenemos que hacerlo de esta forma: usuarios, y tenemos que igualar acá a usuario. Acá lo que hace es que en la variable sesión de usuarios, que cuando PHP actualice o haga una petición, no se va a borrar. Estos datos se va a guardar, se va a capturar en esta variable sesión. Entonces, si nosotros vamos acá y hacemos la petición en post y mandamos los datos, y acá enviamos la petición y nos va a mandar acá, o sea, creo correctamente, y nos muestra los datos. Pero si vamos en get, ahí sí nos va a mostrar el usuario creado. Acá nos muestra un nuevo usuario creado. Ahora vamos a nuestro navegador web y nos muestra acá dos usuarios. Esto es porque en el navegador web
tenemos una dirección de ID diferente. Si vamos acá en aplicación y vamos acá a la parte de ¿dónde está? Cookies, acá está. Y acá vamos, y acá PHP Session ID, este es el valor, pero cuando vamos acá a Thunderclient, este tiene otra variable sesión diferente porque es una simulación de un cliente diferente. Por eso que nos muestra esto. Entonces acá, si nosotros creamos otro usuario, por ejemplo, no sé, Joseph, y acá le pongo Torres. Acá yo pongo Joseph, y si le agrego, si le doy en enviar, me va a mostrar el usuario creado correctamente y nos muestra el usuario Joseph con el ID 88.173. Y si vamos a get, nos va a mostrar ese nuevo usuario. Bien, ahora sí se agrega. Entonces está funcionando nuestro método get y nuestro método post. Ahora con estas dos simples acciones nosotros ya podemos crear la parte del front para poder mostrar estos usuarios en una web HTML. Así que lo vamos a hacer en estos momentos. Vamos a nuestra carpeta de Laragon, donde hemos creado nuestro archivo de backend, y vamos a crear una carpeta que se llame frontend, y acá lo vamos a abrir con la terminal. Yo estoy usando Git Bash, y acá vamos a abrir un nuevo editor de código. Ahora yo tengo dos editores de código abiertos al mismo tiempo, y acá en la carpeta de frontend yo voy a crear un archivo con el nombre index.html. Vamos a crear la estructura básica de HTML5, y por ejemplo acá le cambiamos el nombre. Vamos a cambiar el nombre acá, no sé, aplicación de usuarios. Le vamos a poner de usuarios. Acá le cambiamos español y ya está. Ahora nosotros vamos acá en la URL, le vamos a frontend y nos muestra un HTML vacío porque no le hemos creado contenido. Así que vamos a crear el contenido acá. Vamos a dividir la página para poder ver los resultados en tiempo real. Vamos acá a consola, que vamos a usar JavaScript. Ahora vamos acá a poner un mensaje, un título, por ejemplo, aplicación de usuarios. Y si yo le doy control S y actualizo la página en el navegador web, me muestra acá que nos falta la. Ahora bien, en este caso nosotros vamos a renderizar los usuarios en la web, y para eso acá me está mostrando ya, así nomás. Entonces acá vamos a crear un HR para dividir en dos partes. Acá vamos a poner registrar un usuario, y acá vamos a poner un formulario. Acá le vamos a eliminar el action porque lo vamos a usar, vamos a enviar estos datos con fetch, así que no es necesario. Le podemos poner una clase, formulario, y acá vamos a crear los input de tipo texto, y acá le vamos a poner el nombre del nombre porque vamos a enviar acá el campo del nombre, y acá le vamos a ingrese el nombre. Y si actualizamos, por ahora tenemos esto. Y acá hemos hecho la división porque vamos a
crear la parte de la interfaz de el renderizado de los usuarios. Vamos a poner lista de usuarios y acá en esta parte vamos a tener la lista de usuarios. Vamos a usar tablas para eso y acá vamos a tg y table. Acá vamos a poner tr y acá vamos a poner th. Vamos a agregar 3 porque tenemos 3 campos: nombre, apellido y correo. Si nosotros actualizamos, tenemos hasta por ahora esta forma. Y nosotros acá le vamos a crear una lista, un usuario, para ver el ejemplo cómo va a quedar. Ejemplo apellido, ejemplo correo. Y ahora acá le vamos a dar en unos estilos porque si actualizo se ve todo feo. Vamos a dar un estilo al menos para visualizar los bordes y lo hacemos de esta forma: tr, th y td. Y vamos a poner un borde delgado y sólido y de color negro. Ahora si guardamos y actualizamos se muestra de esta forma. Bien, ahora vamos a seguir con el formulario. Acá vamos a crear el campo de texto para el apellido. Acá vamos a poner ingrese el apellido. Ahora vamos a crear un campo de texto para el correo. Vamos a poner acá email, nombre, correo. Y acá vamos a poner ingrese el correo. Ahora acá si nosotros le damos en guardar y actualizamos la página, nos va a mostrar todo junto. Y para eso vamos a usar PRs para dar saltos de línea. En este caso no vamos a usar las hojas de estilo, por eso estoy haciéndolo de esta forma. Y ahora vamos a agregar un botón. Vamos a presar y así se vería. Ahora el botón va a tener en el texto este valor: registrar usuario. Y le vamos a poner una clase btn. Y acá le vamos a poner el tipo que sea de tipo sub. Ahora lo tendremos así de esta forma. Bien, ahora vamos a ir a la parte de JavaScript. Pero antes, nosotros vamos a usar template string. Y para eso, nosotros vamos a crear el contenido dinámicamente. O mejor vamos a usar templates normales, porque si no vamos a escribir mucho texto y de manera más fácil podemos usar template. Así que lo hacemos acá. Creamos acá template. Y acá creamos tr y td. Acá le ponemos la clase. Acá iría el nombre. Creamos 3 más. Acá iría el apellido. Y acá iría el correo. Ahora le ponemos una clase template usuarios. Y esto lo borraríamos porque acá vamos a crear el contenido dinámicamente. Y acá le podemos poner una clase, por ejemplo, lista usuario.
Bien, ahora sí vamos con el JavaScript. Primero vamos a ver si está funcionando el JavaScript y le vamos a enviar un mensaje. Hola, y si actualizamos nos muestra el mensaje. Entonces si está funcionando el archivo JavaScript. Bien, ahora vamos a hacerlo de esta forma. Primero tenemos que capturar el valor de los campos de entrada y cuando se pulse el botón de registrar usuario, estos datos los tenemos que enviar a nuestro servidor, a nuestra API que hemos creado con PHP. Acá está. Y de igual forma, cuando hacemos la petición también para obtener los datos a esta API. Ahora nosotros vamos a crear el código JavaScript para hacer eso. Primero vamos a crear acá un fragmento. Todo esto se hace para que el DOM no se document es para que el DOM no tenga muchos, ¿cómo se puede decir? Muchos, ah, se me olvidó la palabra. Es para agilizar la interfaz, para que sea más rápido. En este momento me olvidé la palabra, pido perdón. Y vamos a crear ahora template y vamos a capturar acá nuestro template con query selector y acá ponemos template usuario. Si nosotros mandamos esta consola template, nos va a mostrar todo el contenido del template, es decir, nos va a mostrar todo esto. A ver qué pasó, acá me falta un poco. Ahora sí, nos muestra acá, pero nosotros queremos el contenido, esta parte de adentro. Entonces para eso acá le ponemos content y actualizamos, y ahora sí, esta es la parte que nos interesa. Ahora vamos a capturar el formulario, let formulario, y lo hacemos de esta forma, query selector, y acá capturamos el formulario. Ya tenemos nuestro fragmento, nuestro template, nuestro formulario. Eso necesitaremos por ahora. Vamos acá a probar creando eventos al document y le vamos a crear el evento de submit. Pero antes vamos a tener que renderizar los usuarios. Esto lo vamos a usar para crear. Entonces lo hacemos de esta forma. Creamos una variable, obtener usuarios, y lo vamos a hacer con async, de manera asíncrona, y acá lo hacemos de esta forma. Y acá vamos a usar try catch para controlar errores. Acá simplemente vamos a poner el error y acá vamos a crear el código. Acá por ahora no vamos a obtener nada porque no estamos creando todavía el código que va a hacer que pedir los datos, y lo vamos a hacer acá. Vamos a crear una variable res y acá vamos a dar fetch, y acá debería ir la URL de la API.
y la URL nosotros lo tenemos que está en esta parte, que es la que hemos estado utilizando. Ahora vamos acá y para eso acá le vamos a crear una variable get URL base. De hecho la vamos a crear con la variable como una constante. Y lo hacemos de nuevo. No se copió. Vamos a copiarlo de nuevo porque no se logró copiar. Ya, ahora sí. Y acá lo vamos a hacer de esta forma. Vamos acá a agregar la URL. Ya. Y le damos punto y coma. Ahora, pero acá le tenemos que poner white porque estamos usando una función asíncrona. Ahora, si nosotros enviamos a consola la respuesta, va a mandar no está funcionando porque tenemos que llamar a esta función obtener usuarios. Ahora si actualizamos nos envía esta respuesta y para eso tenemos que convertir esta respuesta en formato JSON porque nos está enviando una respuesta que es en formato readable string. Entonces para eso tenemos que crear una variable JSON y acá poner await y convertir esa respuesta a JSON. Ahora sí, si nosotros acá mandamos a la consola este JSON, ahora sí nos va a mostrar los datos. Si guardamos y actualizamos, nos va a mostrar el mensaje que nos envía, que envía la API que le hemos programado, que es esta, la lista de usuarios y el contenido. Ahora acá lo tenemos. Entonces estos datos que tenemos acá están en el contenido, específicamente en el contenido, y acá tenemos los dos datos. Entonces estos datos nosotros los vamos a renderizar acá en nuestra interfaz de usuario. ¿Y cómo lo hacemos? De esta forma, json.for each, pero al contenido. Acá usuario. Si nosotros acá mandamos a consola, el usuario nos va a mandar el objeto de manera independiente y entonces lo vamos a renderizar en nuestra web de HTML de esta forma. Como acá estamos usando template, o sea, estamos usando la etiqueta template de HTML y no vamos a hacer el uso de los template string, que también es otra forma de renderizar HTML. Pero con esto vamos a generar menos rendimiento a la web. Así que acá del template vamos a capturar esos valores. Acá template y query selector, y acá seleccionamos primero el nombre y le vamos a poner el text content y acá le ponemos el nombre que sería en esta barra de usuario nombre, porque si bien estamos enviando acá, estamos recibiendo acá un objeto, y para acceder a las partes del objeto es con el punto usuario.nombre. Para acceder al apellido de igual forma, usuario.apellido. Vamos a copiar acá 3 veces
y acá le vamos a cambiar solamente al apellido. Y acá de igual forma, pero para el correo. Bien, ahora vamos a crear un clon del template de esta forma y usamos el método import node y acá usamos el template y lo ponemos en true para que se copie todo el contenido. Y si nosotros acá mandamos a consola este clon, esta variable del clon, si lo utilizamos nos va a mostrar de esta forma un tr con los valores de la información que obtenemos del API. Y lo que vamos a hacer es que estos valores los vamos a agregar acá a nuestra lista de usuarios de esta forma. Entonces acá en nuestro fragmento vamos a agregar acá el clon de esta forma y acá vamos a mandar a consola como está quedando el fragmento para que vean fragmento. Y acá tenemos un fragmento con los dos TRs. Estos dos TRs lo vamos a agregar acá a nuestra lista de usuarios. Acá lo vamos a agregar. Acá lo vamos a agregar en esta parte. Acá se rendirá la lista de usuarios. Ahora acá lo hacemos de esta forma. Para eso vamos a crear la variable. Lista de usuarios acá. Lista de usuarios y acá document para seleccionar ese elemento del DOM acá con query selector y acá solamente lo hacemos de esta forma. Lista de usuarios y punto appendchild y acá agregamos el fragmento. Y si nosotros actualizamos ya vamos a poder ver acá los usuarios. Y acá nosotros le podemos agregar el botón de editar y eliminar, pero eso lo vamos a ver más adelante porque aún no hemos creado nuestras rutas en nuestra API para actualizar un usuario y para eliminar un usuario. Así que por ahora estamos viendo cómo crear y cómo renderizar. Ahora vamos a la parte de crear el usuario y para eso vamos a utilizar el evento submit para capturar los valores de los campos de entrada del formulario. Este, esta función lo vamos a cargar directamente al documento con el evento downCounterLoad y acá usamos esta forma. Y si utilizamos se va a mostrar. Ahora vamos a usar este método, esta línea de código, perdón. Y acá vamos a usar assign y await de igual forma. Pero sí, creo que sí. Sí, está bien. Assign. Y acá vamos a crear el código. Bien. Si actualizamos, no va a pasar nada. Acá vamos a crear una condición. Y agregamos este código. E.target. Si el
target es a este formulario con la clase formulario. Como lo tenemos acá en una variable, solamente ponemos formulario. Vamos a quitar la acción por defecto, que es de los formularios, que te lleva a, al lugar donde llevan se piden los datos, o si no tiene acá el lugar, es decir, el action donde se va a enviar, se envía este mismo archivo. Pero le vamos a quitar ese comportamiento por defecto y vamos a enviar un mensaje para ver que está funcionando. Entonces cada vez que yo actualizamos y cada vez que yo dé clic en el botón, me va a mandar el mensaje hola porque ya está funcionando. Bien, entonces acá vamos a capturar estos valores de los campos de entrada. Por ejemplo, si yo le ingreso acá, no sé, le pongo Patricio, el apellido Torres y el correo que sea patricio@gmail.com. Entonces estos valores de los campos de entrada nosotros los vamos a poder capturar de acuerdo al nombre de los campos de entrada. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma. Vamos a mostrar en consola estos valores. E.target. Ya saben que el target es el formulario que estamos haciendo clic. Entonces se hace referencia a este usuario. Como está haciendo referencia a tu usuario, pueden capturar los valores. Acá ponemos punto nombre, punto value. Y de igual forma lo hacemos para el correo y el apellido. Y actualizamos. A ver, voy a probar. No, no pasa nada porque tenemos que actualizar. Voy a escribir cualquier cosa para hacerlo más rápido. Bueno, acá nos envía, si vemos de nuevo nos envía otra vez. Entonces ya tenemos los datos capturados. Entonces estos datos lo podemos guardar en un objeto. Datos y acá ponemos nombre. Y acá copiamos y pegamos. Acá le ponemos el apellido. Y luego tenemos el correo. Bien. Ahora sí, los valores ya los tenemos guardados en un objeto. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a mandar a consola este objeto y lo vamos a ver de esta forma. Actualizamos y lo vamos a ver de esta forma. Así. Un objeto que tiene el nombre, el correo y el apellido. Bien. Ya sabemos cómo capturar los datos. Ahora tenemos que enviar estos datos a nuestra API. Y para eso vamos a usar fetch y vamos a usar async y await para esto, y por el ende vamos a usar la estructura de control de errores de try catch. Entonces acá copiamos y acá usamos acá esta estructura y acá mandamos a consola el error y acá adentro copiamos estos datos. Vamos a formatear el documento para que indente todas las líneas de código. Bien, ahora ya tenemos acá. Ahora vamos a hacer acá fetch. Vamos acá let res y usamos acá fetch. Y acá ya saben, tienen que poner el URL de la API, la URL de la API. Y nosotros lo guardamos en una variable. Entonces tenemos que poner acá URL base
Y aparte tenemos que enviar las opciones. En las opciones tendremos que enviarlo en un formato de objeto. Y acá nos va a pedir tres cosas. Va a pedir primero el método, luego los headers y luego el body, que sería los datos que vamos a enviar en el cuerpo de, de la petición. Y acá en el cuerpo vamos a enviarle los datos, estos datos en formato JSON. Acá vamos a hacer de esta forma method, y como vamos a crear un usuario, es decir, vamos a crear un recurso, usamos el método post, porque el método post, como ya les comenté, es para crear. Ahora acá tendremos que tener los headers, y los headers acá, en este caso, como solamente estamos enviando datos en formato JSON, solamente tendremos que poner acá esta línea de código content type, y acá sería application JSON. Esto especifica que los datos que se están enviando a la petición están en formato JSON. Y le agregamos esta línea de código. Ahora viene la parte del body. Viene la parte del body, pero acá simplemente vamos a enviar de esta forma json.stringify, y acá ponemos los datos. Ahora sí. Bien, ya tenemos acá la petición page con el método, los header y el body, porque estamos enviando datos. Ahora, si nosotros enviamos esto, actualizamos, enviamos, vamos a recibir un mensaje. Pero ese mensaje, como ya les comenté, tenemos que convertirlo a JSON. Vamos a convertir JSON igual. Acá me olvidé await y await. Y acá tenemos que parsear. Acá le agregué. Sí, sí le agregué. Ese tenía esa duda. Es que a veces me olvido agregar esa palabrita. Ya. Ahora vamos a mandar a consola este mensaje. Ahora sí vamos a crear acá. Actualizamos y vamos a agregar cualquier cosa para hacerlo más rápido. Y acá ponemos en registrar usuario y me envía un mensaje. Y nos envía el mensaje que hemos programado en nuestra API, que es un mensaje de éxito con el mensaje usuario creado correctamente, y nos muestra el contenido. Y de acuerdo a esta respuesta nosotros los podemos personalizar de diferentes formas. Pero si ven acá, no se mostró el usuario porque aún nos falta agregar un código que es clave para estas ocasiones. Pero si actualizamos sí se va a mostrar. Y para que se muestre, tenemos que agregar este código que hace que la web se reinicie o se actualice cada vez que nosotros agregamos un valor. Pero en este caso ya nos lo va a mostrar acá en la consola el mensaje. Por eso no lo puse hace rato, porque estamos probando acá. Aún no lo voy a agregar, lo voy a agregar después.
porque vamos a probar acá la personalización de los mensajes. Nosotros lo podemos hacer de esta forma. Lo podemos hacer mediante una alerta. Y acá sí podemos dar template string. Y acá podemos poner, le vamos a poner por ejemplo, usuario JSON punto contenido punto nombre y lo vamos a acá creado. Acá vamos a ver, con una alerta no es necesario que tengamos este código comentado porque la alerta se va a mostrar de igual forma. Por ejemplo, acá le pongo acá Damián y si yo acá doy en registrar usuario me va a mandar la alerta no me mandó. Un momento. Ahora actualizo. No la actualicé. Ya, ahora sí. Ahora sí, acá me muestra. Usuario de Damián creado. O simplemente le podemos poner acá el JSON con el mensaje. Actualizamos y actualizamos la página y acá ponemos acá de esta forma. Y si acá pongo registrar usuario, me va a poner usuario actualizado correctamente. Y acá se va a agregar otro usuario con el valor de Damián. Me muestra acá usuario correctamente y se agrega otro. Y nosotros podemos personalizar estos mensajes o en nuestra API también lo podemos personalizar. Para eso sirve acá la respuesta que estamos enviando al cliente. Y esta API la puede construir diferentes clientes siempre y cuando tengan la autorización y también tengan la autenticación, porque no cualquiera puede acceder a una API. Por eso que hay APIs públicas, hay APIs privadas y hay APIs que las privadas algunos son de pago. Depende del tipo de API que estés creando. Bien, ahora hasta ahora tenemos de esta forma y ahora vamos a agregar otro. Por ejemplo, Patricio Torres y le agregamos un correo patricio@gmail.com y si registramos usuario le vamos a traducir correctamente y se agrega. Bien, por ahora hemos aprendido a crear un usuario y a obtener una lista de usuarios. Y desde el cliente, hemos creado un cliente acá con HTML, que es la parte de front. Hemos creado el código para renderizar los usuarios y para crear el usuario. Faltaría crear en nuestra API la parte de actualizar un usuario y eliminar un usuario. Y en la parte de front, de igual forma, crear ese código para poder terminar las 4 operaciones básicas que se hacen en una aplicación de una API que se denomina como un CRUD. Y yo por ahora lo dejaré hasta aquí. Lo voy a continuar en otro video, la segunda parte. Y si han llegado hasta este punto, yo de verdad eh, estoy muy contento si han llegado a este punto. Y le pediría que me escriban, no sé, mejoras. Tal vez en algunas partes me pierdo, me salto, o a veces explico muy rápido, o algunas cosas que tal vez pienso que ya deben saber, pero es porque mi cabeza está todo un mundo diferente. Así que chicos, yo la verdad los agradezco y practiquen porque la práctica es clave en la programación. Bien, así que la segunda parte la estaré publicando en unos días o si es posible al día siguiente que salga este video, porque no es mucho. La verdad es fácil crear esta API
y consumirla porque es una API básica. Y ya luego vamos a crear la API con base de datos más compleja, con autenticación, usando JSON Web Token. Y bueno, hasta aquí llegó este video.